a los eventos, a los eventos masivos y por supuesto al fútbol y más al poderoso Diablo Rojo del Toluca, ¿no? Como les digo, cuando Lástima, aunque tenemos haya fútbol, quedado en la orilla, pero sí, caray. Exacto. Como les digo, casa del mejor equipo del mundo. Mucho gusto. Muchísimo gusto, sí. Cristian. Bueno, no sé, César, si quieras saludar, te presentamos a Alejandro. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Alejandro, un placer saludarlo. Yo soy abogado con maestría especial en Derecho y doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas. Me encanta el fútbol y al igual que Cristian, estoy con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca y no nos quedamos a la orilla. Estamos en una final el próximo 30 de mayo. Entonces, no, Buena aclaración, es cuestión de enfoque, pero en fin. Y Es estoy cierto, aquí es cierto. precisamente para conocer otro enfoque académico respecto del fútbol. A mí es una materia que me encanta. Últimamente me he dado la oportunidad de estar en varias partes viendo fútbol, tanto de carácter nacional como internacional, y la verdad es otra visión. Gracias, Alejandro. A ustedes, mucho gusto, César. Bienvenido. ¿Alguien más que se quiera presentar, saludar? De los que están conectándose. Bueno, ya aparecerá ahorita alguien. Te platico, mira Alejandro, estamos haciendo cada mega evento mundial o Juegos Olímpicos. Ujú. Estamos haciendo estas actividades ahora por Zoom para compartir pues información, textos y también trabajo de diferentes expertos que han Ok. colaborado o han hecho algo alrededor de esos mega eventos, ¿no? En este caso, pues cuando yo vi tu serie de reportajes, que los vi bastante bien, no sé si los presentes, yo se los compartí la liga que me mandaste ayer, pudieron ver los reportajes, la serie de 3 reportajes que tiene 3 entrevistas muy interesantes, ¿no? A Gabriela Cuevas, a Alejandro Hughes y a, ¿cómo se llama el presidente de Guadalajara, Alejandro? Se llama Juan José Frangier. Ok, y a Juan José Frangé, del alcalde de Guadalajara, donde dan detalles interesantes de qué está pasando en cada ciudad, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente no tuvo tanto problema Alejandro para mover su agenda y nos apoyó para participar en esta sesión del seminario. Así que bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Alejandro Domínguez, bueno, seguramente muchos lo ubican. Él es el titular del noticiero estelar de Milenio Televisión a las 10 de la noche. Eh, ¿Desde hace cuántos años estás en Milenio? ¿2000 qué? ¿13, 14, 15? No 13, sé. del Desde 13. 2013. Desde Sí. 2013. Alejandro es egresado de la carrera de comunicación de aquí de la Ibero. Tiene una maestría en el CIDE. ¿La hiciste, Alejandro? Así es. La maestría en periodismo aquí en el CIDE. Y es profesor también de varias materias de investigación y periodismo aquí mismo en la carrera de comunicación de la Ibero. Y bueno, hemos hecho mucha colaboración con él y con Milenio Televisión de unos años a la fecha en varios proyectos. Y bueno, pues me dio mucho gusto cuando yo vi esos reportajes, Alejandro, y por eso te invité para que nos dieras tu perspectiva, ya que estuviste en las 3 ciudades. Claro. ¿Cómo estás viendo la situación del mundial? Bueno, primero platícanos obviamente tú tienes desde hace 2 años que empezó a hacerse ruido del mundial cada vez más metiendo notas y notas sobre el tema, ¿no? La mañanera ha puesto mucho énfasis en sacarle luz a cada tema relacionado con el mundial y luego todo el tour de medios que hace Gabriela Cuevas, para tratar de difundir lo que están haciendo, todo el tema del mundial social, ¿no? El proyecto del llamado mundial social y bueno, todo lo asociado desde que ya de manera más fuerte Donald Trump ha estado metiendo un poco su cuchara, ¿no? El año pasado con el día del sorteo, cuando recibió Ujú. su premio, ¿no? De la paz, las amenazas que ha dicho, ¿no? De que iba a bloquear ciertas ciudades, ¿no? Las ciudades santuarios para que no fuera ahí el mundial. Afortunadamente la FIFA no le hizo caso. Ahora está el tema del ICE, ¿no? De las redadas
antiinmigrantes, que hay amenaza de que estén en ciertas ciudades. Sí. Déjenme decirles que Alejandro Domínguez es de los periodistas en televisión, en medios digitales y tradicionales, que más atención le pone a la cuestión de la movilidad y la migración desde hace muchos años. Quizás sea el periodista que más espacio le da a ese tema y será interesante escuchar tu opinión. Entonces son muchos temas, Alejandro, no sé por dónde te gustaría empezar. Sí, pues nos arrancamos contando un poco qué fue lo que hicimos con estos reportajes. Yo tenía la idea de poder presentar cómo estaba listo nuestro país para el Mundial o qué le hacía falta. Se ha dicho mucho que no estamos listos. Veremos, por supuesto, en su momento si se logró o no el cometido. Son 13 partidos, creo que por ahí hay que empezar. Ustedes lo han abordado seguramente. Samuel es muy crítico de cómo este mundial, digamos, es como un negocio, ha sido como plato de segunda mesa en nuestro país. Creo que sí, así es. Solo tenemos 13 partidos de más de 100. Entonces, eso creo que hace que México no esté tan comprometido a albergar a tanta gente, ¿no? Que estos pocos días, porque son pocos días de partidos, pues creo que sí tenemos lo necesario para ser un buen anfitrión. Pero bueno, hay ciertas preocupaciones y creo que se evidencia con las imágenes que hemos visto. Y ahí en el reportaje o en las tres piezas que luego ya unimos en un solo reportaje, pues se ven algunos de los pendientes y algunos de los avances. El objetivo, yo no soy periodista deportivo, yo no cubro cuestiones de los partidos, pero pues como periodista me interesaba saber cómo iba cada una de las sedes mundialistas. La Ciudad de México y toda el área metropolitana, porque va a haber cuestiones de movilidad, están los dos aeropuertos, en fin, cómo iban las cosas acá. ¿Cómo van las cosas allá en Monterrey, Nuevo León? En el municipio donde esté el estadio es el municipio de Guadalupe, pero en realidad pues toda la zona metropolitana de Monterrey es la que va a albergar a los visitantes, a las selecciones que se queden ahí en su sede o en su campamento, ¿no? En su entrenamiento y los 4 partidos que tiene Monterrey. En el caso de Guadalajara, pues igual es el área metropolitana de Guadalajara, el estadio está en Zapopan, por eso la entrevista con el alcalde Juan José Frangie, que además fue nombrado por el gobierno de Jalisco como el representante del Estado ante la FIFA y en todos los comités organizadores del Mundial en México. Y desde la Ciudad de México, como decía Samuel, y tal vez ya pudieron ver la pieza de Ciudad de México, entrevisté a Gabriela Cuevas porque ella es la representante del gobierno de México ante la FIFA. El recorrido que hacemos todos los días, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues vamos viendo cómo va evolucionando, digamos, la preparación. Desde octubre empezó toda una campaña de bacheo, de poder mejorar las calles, repavimentarlas, en fin. Ya hubo lluvias muy fuertes la semana pasada, ya hubo inundaciones, parte de lo que se buscaba prevenir, pues ya ocurrió. Veremos qué pasa los días de partido, porque en esos 5 partidos que le corresponden a la Ciudad de México, pues son en un mes en el cual junio y principios de julio pues hay muchas lluvias y es una de las preocupaciones que existe, parte de la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad, como también me alertaron allá en Guadalajara, pues pueden ser temas durante esos días. Las autoridades, quienes se han dedicado a la planeación de todo esto, pues están muy optimistas, dicen ya estar listos. Monterrey y Guadalajara tienen una ventaja que lo pudimos ver y constatar estando allá, que fue que ya recibieron partidos, ya fueron sede de estos partidos de repechaje, ya probaron algunas cosas y están haciendo ajustes para mejorar lo que no salió tan bien. Me parece que México, en comparación con Estados Unidos, ya mencionaba Samuel la parte migratoria, ¿no? La parte de que pues a lo mejor será más hostil el trato que le den a los visitantes. También está el tema del transporte público y cómo Nueva York y New Jersey, este transporte, este tren que cruza ambas ciudades, pues ya lo van a subir a precios inalcanzables, ¿no? Un poco para hacer negocio. Yo vi en las 3 sedes la idea de las autoridades de ser un buen anfitrión, de, por ejemplo, en Monterrey, dar transporte gratuito en lo que se pueda, por ejemplo, a todos los voluntarios. Lo mismo en Guadalajara, ya hicieron algunas pruebas de esto para la cuestión del repechaje. Allá en Guadalajara hicieron o dieron transporte para los aficionados que llegaban desde el aeropuerto hacia el estadio o a la zona de hoteles. Entonces quieren hacer este tipo de cosas para facilitarle a los visitantes su estancia, lo cual me parece que es
positivo, a pesar de que hay muchas cosas todavía que se tienen que ajustar. Como veíamos en las imágenes antes de iniciar, y lo transmitimos, por supuesto, están ahí los pendientes. En Monterrey tienen pendientes en materia de infraestructura. Hay un metro que comprometió el gobernador Samuel Martínez, que no va a estar. Samuel García, perdón, Samuel, ya estoy diciendo a ti, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dijo que iba a ser una gran obra, que íbamos a tener un metro para cuando fuera el Mundial. Tuvo que reconocer que no va a estar listo. Y entonces sí es un caos cuando uno llega a Monterrey, ahí en donde está el aeropuerto internacional de Monterrey, que está en el municipio de Apodaca. Pues es caótico, digamos, para la gente que se desplaza en esa zona. Lo constatamos, lo vimos y está documentado en las imágenes. Parte de lo que nos explicaba Alejandro Huth, que representa, no solamente trabaja en el equipo de Monterrey, no solamente representa toda la parte de planeación del estadio, sino también tiene el contacto con los alcaldes de la zona metropolitana y con el gobierno estatal. Nos dice, a ver, no va a estar la obra, o se avanzará en gran parte, no todo el metro va a estar listo, y lo que se comprometió el gobierno a hacer es que esos días va a desaparecer, digamos, la fuerza de trabajo en la obra. Es un poco el objetivo, que limpien las calles, porque sí hay de estos plásticos naranjas obstruyendo carriles y demás, para dejar pues la construcción a medias, pero que la movilidad no se obstruya. Además, donde está el estadio, que es el municipio de Guadalupe, pues hay zonas donde pues, sí están cerca, digamos, algunas colonias. Para agilizarle a la gente les van a dar un QR para que puedan entrar y salir. Un poco yo decía, es un poco caótico que les hagan a fuerza mantener esta milla, ¿no? La última milla alrededor de los estadios, que se la dan el control absoluto a FIFA. Ellos dicen por seguridad, me parece que también es un asunto de negocio, ¿no? ¿Qué se vende, qué no se vende ahí dentro de la última milla donde está el estadio? Además, por supuesto, de los temas de seguridad, y que puede ser complicado para las personas que vivan ahí. En particular, afecta a las personas en Guadalupe, allá en Nuevo León, porque hay algunas colonias que están muy cercanas, y también acá en el Estadio Azteca. Toda la zona del Estadio Azteca es una zona residencial, entonces va a afectar. Pero cuando les pregunto al respecto, ellos me responden que son pues solo los días de partido, lo cual pues nos hace entender un poco que no sería tan complicado si lo vemos solo en días, ¿ok? Para Monterrey el reto es 4 días, 4 días garantizar la eficiencia del transporte, la eficiencia de la movilidad, que si llueve, Seguridad. seguridad y demás, pero son solo 4 días. Para la gente que vive ahí, pues sí, tal vez tendrán su QR, será complicado entrar y salir, pero es el día del partido o el tiempo que dura el partido, horas antes, horas después. No es todo el mundial, no es lo que dura el evento de la FIFA, lo cual, pues con eso, digamos, con esa puntualización, pues creeríamos que estamos listos, ¿no? Para cumplir con los 5 días en Ciudad de México y los 4 días que tienen las otras 2 sedes mundialistas. Pero como sabemos, pues hay muchas otras complicaciones. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, y es parte de lo que platicaba con el presidente municipal, pues está el tema de la seguridad. Fue sede o fue epicentro de estos actos violentos después de la captura y asesinato de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y entonces sí es un tema que les preocupó. Afortunadamente tuvieron el repechaje sin problema, pero pasan cosas, y más en Zapopan. Se sabe que ahí en la zona de Andares y demás habitan miembros del crimen organizado, que luego entre ellos hay disputas o enfrentamientos, ¿no? Y que puedan realizar algún tipo de acto violento. No lo descartan, pero está todo un plan que ellos están muy confiados en que va a funcionar. Tienen reuniones permanentes al respecto con el gobierno federal. Se llama el Plan Cuculcán, que lo presentó en su momento el secretario García Harfuch. Él lo encabeza, pero tiene a Marina, a Sedena y a las policías estatales y municipales en coordinación. Todas las autoridades con las que yo hablé pues están confiadas en que este plan va a funcionar. Me dicen que han tenido simulacros, digamos, hacen toda la planeación de cómo va a llegar una selección, cómo los van a recibir, cuál va a ser el operativo, pero también si hay una amenaza de bombas, si se registra un tipo de atentado, etcétera, cómo van a reaccionar, quién es el que toma, digamos, el control, ¿no? El mando de la situación.
todo eso dicen que lo tienen ensayado, ¿no? Entonces, bueno, confiamos que en temas de seguridad estaría garantizada y si algo pasa, pues tendrían margen de maniobra, ¿no? En cómo actuar. Sobre la seguridad alrededor de los estadios, pues está la última milla con el resguardo, por supuesto, que ya les otorga el gobierno federal, más la propia seguridad de los estadios. Y dentro de los estadios, este fue requisito de la FIFA, tener todo el circuito cerrado y conectado a los C5 de cada una de las tres sedes, ¿no? Entonces me explicaba allá en el de Monterrey, que ahorita les cuento cómo fue la experiencia al visitar los estadios, pero el estadio de Monterrey fue el que más acceso nos dio y nos permitió ver estas cámaras de videovigilancia que están ahí instaladas, todas ellas pues conectadas a un C5 interno, pero que ya tiene conexión con el C5 estatal. Entonces, lo que pasa en el estadio se ve por parte de las autoridades que estén allá prestándole atención, ¿no? Lo mismo tendría que Interesante pasar. esa parte, ¿sí? ¿no? Qué Lo mismo, interesante. lo mismo tendría que pasar con Jalisco, porque es requisito FIFA, y con el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, y que se va a llamar Ciudad de México para evitar las marcas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en Monterrey la verdad es que me parece que tenemos un gran estadio. Fue uno de los que más me llamó la atención. Yo no lo conocía. Al momento de entrar, luego se siente un estadio nuevo. Me pareció muy similar, aunque en pequeño, al Santiago Bernabéu, de allá de Madrid, del Real Madrid. Tienen ahí toda la infraestructura. Me explicaban el tema de la cancha, que fue la primera de las 16 sedes mundialistas que estuvo listo este pasto híbrido, que confían que no tiene falla, ¿no? No se inunda, la pelota bota como debe de botar, no te genera, y es parte de la explicación, una ventaja o desventaja frente a las otras 16 canchas, ¿no? Eso es lo que pude ver ahí, y me pareció que el problema más grave de Monterrey pues es el tema de la movilidad con estas obras que se siguen construyendo en las principales avenidas, porque ese metro va desde el aeropuerto hacia el centro de Monterrey, hacia la zona sur de Monterrey también, donde está Parque Fundidora, que es donde van a hacer este FIFA Fan Festival, que va a tener también pues mucha demanda, ¿no? En estos días del Mundial, no solo desde el partido, y pues seguramente que podrá ser caótico. A diferencia de lo que va a pasar acá en el Zócalo de la Ciudad de México, que se anunció hasta en una conferencia mañanera que por ningún motivo va a haber alcohol, ahí en Monterrey, pues sabemos que toman, les gusta la cerveza y nos presumen que ahí sí se va a permitir ingerir bebidas alcohólicas, tanto en la FIFA Fan Festival de Parque Fundidora como en el estadio, ¿no? Lo mismo nos decían en Guadalajara, que ellos quieren ser la sede más mexicana. Guadalajara me parece que puede llegar a ser la sede con mayor ambiente, más festiva y demás, con el ingrediente o el obstáculo que pueda representar el tema de la seguridad, ¿no? Cuando fue el evento del Mencho, tenían al 70% habitaciones y ocupación hotelera, incluyendo Airbnbs. Tras el evento, tras esa semana, bajó a 30% las reservas, ¿no? Les cancelaron entonces buena parte. Para ahora, nos dicen cuando estuvimos por allá que ya estiman llegar al 98% de ocupación, por lo que, pues al parecer ya el miedo que hubo disminuyó. Y para la Ciudad de México, que también hubo cancelaciones por parte de la FIFA, ahí medio que se hicieron bolas en una mañanera si eran habitaciones bloqueadas o canceladas, pues nos dicen que ya se habrían ocupado de nuevo por ya sea afición o organizadores. Entonces esperan que sí haya una alta demanda de visitantes, también porque pues de los tres países resulta el más económico y que pues también parece ser, puede ser el más festivo, ¿no? En Guadalajara el estadio me pareció que está muy bien, yo tampoco lo conocía. Ahí se pusieron un poco más pesados en los permisos para ingresar. Afortunadamente ese día permitieron el ingreso de la afición Chiva porque fue uno de sus últimos entrenamientos. Creo que al día siguiente enfrentaba a Tigres, si no estoy mal, y entonces pudimos entrar junto con la afición y ahí ver pues el estadio. La verdad es que también está de primer nivel, bastante nuevo. De ese estadio, el presidente de Zapopan en la entrevista me cuenta
que él fue parte de la planeación, él fue presidente de las Chivas y él trabajó de la mano con Jorge Vergara en la planeación del estadio. Me pareció interesantísimo todo lo que me decía, porque desde que lo hicieron, él dice que se planeó como un estadio sede FIFA, ¿no? Y que Vergara le dijo, tienes que tener un túnel donde pasen los dos equipos, en el centro, la manera en que se ve desde cada una de las butacas, no te tienes que parar ni siquiera para ver un tiro de esquina. Entonces se pensó como un estadio mundialista, y por eso es que es de los tres al que menos dinero se le tuvo que invertir. Me pareció también eso muy interesante. Y a ¿Cómo no? diferencia de las otras dos sedes, este estadio pues está ahí a las afueras de Zapopan, donde no hay colonias cercanas, por lo tanto no va a afectarle a la gente que vive ahí, ¿no? El hecho de que los días de partido, sobre todo, el hecho de que entren o salgan personas caminando, no hay afectación, a diferencia de lo que pasa en el Estadio Azteca. Acá en el Estadio Azteca también bastante cerrados en cuanto al acceso. Fuimos también en día de partido, aprovechamos que todavía había partidos en ese momento. Ahorita entiendo que ya se está por entregar, o se entregó ya este fin de semana las tres sedes, y pudimos ver que todavía le faltaban cosas a los alrededores. Yo estuve en la inauguración o reinauguración del estadio, cuando todavía se veían ahí algunos ajustes que se tenían que hacer en los baños. La remodelación fue bastante tardada, lenta, y además implicó muchísimo más. Creo que se pensó en 1.500 millones y terminó en 3.000 millones lo que costó su remodelación. Y alrededor el gobierno de la Ciudad de México invirtió 6.000 millones de pesos. Ahí las obras de infraestructura, hay un puente peatonal que llega desde Tlalpan hacia la entrada principal, creo que es la puerta 1 del Estadio Azteca, que todavía estaba ahí con algunas obras cuando fuimos hace unos días. Tienen que terminarlo, por supuesto, y lo que hemos visto en la Ciudad de México, pues más allá de la conexión, de que se garantice que no se vayan a inundar las calles cuando llueva, pues hemos visto que están pintando y pintando de morado nuestras calles. Pues ese es el sello que quiere ponerle la jefa de gobierno, además de que está lleno de ajolotes. Quedó ahí el tren ligero con la imagen del ajolote, pero sí, los morados ha sido una de las cosas que más se ha criticado, y se invirtió en toda la zona, en todas las obras de infraestructura, 6.000 millones, ¿no? Es parte de lo que vimos. Y ese día que fuimos, día de partido, pues era América Pumas. Entonces me decía la gente de allá del estadio que pues en realidad esta era como la prueba, ¿no? Para el Estadio Azteca en términos de seguridad, por el conflicto que existe entre las dos aficiones. Y la verdad es que la planeación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo bastante bien en cuanto a accesos, en cuanto a garantizar la seguridad y evitar en lo mayor de lo posible que no hubiera enfrentamientos, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a Monterrey, estuvimos 2 días por allá en estos recorridos con las entrevistas. Creo que logramos ahí transmitir parte de qué avances tiene y qué le falta. En Guadalajara también estuvimos 2 días, y pues Ciudad de México, con la entrevista que hicimos con Gabriela, la visita que hicimos al Estadio Azteca, pudimos presentar en términos generales cómo vamos, ¿no? Para recibir estos partidos, que creo que como anfitrión, en los dichos estamos preparados. En los hechos, a mí me preocupa el tema de las lluvias, preocupa mucho también, sobre todo en Guadalajara y aquí en Ciudad de México. Y en el tema de seguridad, creo que Guadalajara es donde tienen la mayor de las preocupaciones. Oye, Alejandro, yéndonos, digamos, por ciudad, por ejemplo, Sí. empezando en Monterrey, el metro, esta sección del metro que vimos en las imágenes de tu reportaje, ¿cuándo calculan terminarlo allá en Nuevo León? A ver, hay unas estaciones o algunos trayectos que sí tendrían que estar listos ya en estos días, pero se calculaba que tenía que estar para el mes pasado, o sea, antes del Mundial, y calculan que puede llegar a tardarse hasta finales del año, ¿no? Entonces, sí va a ser tardado todavía, y vemos las imágenes, y pues no es una obra que ya esté en los últimos detalles, ¿no? O sea, todavía hay estaciones que están ahí trabajando, colocando las ballenas, en fin, no parece que sea rápido. Como se está avanzando en esto. Seguramente será útil para la gente. Lo que nos decían es que estas obras, y creo que sí tienen razón en eso, no solamente son
para el Mundial, ¿no? Esto ya no estuvo listo, pero al final no era algo que se requería para el Mundial, sino que sí se pensó en ciertas obras que a lo mejor sí van a quedar y que la gente va a poder aprovechar. Y eso creo que está bueno, ¿no? No como recordaremos en Juegos Olímpicos, acá se hizo la Villa Olímpica y ya no sabían ni qué hacer con ella. Entonces, parece que estas obras sí están bien pensadas y no solamente son quirúrgicas en temas de mundial, ¿no? El metro al final en Monterrey les funcionará, aunque pues sí el gobernador quería colgarse la medalla y presumir su metro en los partidos. Al final no se tuvo. Lo que hay sí es uno de las 3 sedes que tiene el transporte público más nuevo y rutas que van a abrir para transportar a la gente directo al estadio, directo a los hoteles, directo Además al va a ser aeropuerto. gratuito, ¿no? El Sí, transporte, te dijeron, ¿no? sí. A diferencia de Guadalajara y Ciudad de México. Sí, Guadalajara lo hacen gratuito, pero solo para los voluntarios. 4,000 voluntarios que ya tienen confirmados. Ellos sí no pagan transporte público y acá pues también se cobra, ¿no? Como está ya el precio, ¿no? No hay un incremento para nadie, como sí lo está haciendo allá en Nueva York. Claro, qué interesante. Y de esto, esta parte que comentas de la seguridad, que esté conectado los C5 con las cámaras del circuito cerrado del estadio, eso es muy importante, ¿no? Porque luego fallan ese tipo de enlaces y qué bueno que en Monterrey sí lo tienen, en Guadalajara y Ciudad de México, ¿no? Lo tienen que tener, es requisito FIFA. Entonces, a Mm. fuerza lo tienen. Lo que pasa es que en Monterrey me lo enseñaron. Y como pudimos recorrer todo el estadio, vimos las cámaras, ¿no? O sea, sí te puedo decir que yo lo vi. Y en los otros lo tienen que tener, pero no lo vi. Oye, y en el trato a medios, tú que lo viviste directamente, aunque no es el mundial todavía, Sí. ¿dónde sientes que va a haber mejor trato a medios? ¿En Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México? Mira, es que el trato lo trae la FIFA directamente. Y la verdad es que si no tienes derechos, creo que el maltrato va a ser más bien la constante. Porque me explicaban que hay muchos lineamientos ahí, y es parte del negocio de la FIFA, cobrar todo, ¿no? Hay quien tiene derechos de transmisión en video para televisión, pero no los tiene para internet. Hay quien tiene para internet, pero no los tiene para redes sociales. Hay quien los tiene para radio únicamente. Entonces, bueno, ahí se van a poner, la verdad es que bastante exquisitos los de la FIFA para sacar la mayor cantidad de dinero al respecto. Yo, por ejemplo, que me gusta estar en las sedes de eventos deportivos o eventos donde está, digamos, la atención del mundo, pues yo decía, a lo mejor puedo transmitir la noche previa y la noche de la inauguración con el Azteca de fondo. Y pues acá leyendo las cuestiones legales, pues tienen temor, ¿no? Porque la FIFA pueda reclamar el uso indebido del estadio, aunque sea parte de nuestro paisaje, ¿no? En nuestro paisaje urbano incluye el Estadio Azteca, entonces que salga el estadio atrás, que se vea, aunque lo desenfoques, puede implicar que la FIFA se queje porque no tienes derechos con ellos, ¿no? Entonces, así ese tipo de detalles. Me explicaban también que de los medios acreditados, pues les van a dar acceso muchos adentro, tienes que tener cierta acreditación. Para afuera, los estacionamientos habrá zonas de prensa y podrán, por ejemplo, subir a sus redes sociales personales un video, estoy aquí afuera, va a ser el partido de este contra este, subir aficionados, etcétera, en su, digamos, cuenta personal. Pero si lo llega a subir a la cuenta del medio de comunicación, ahí podría implicar una exigencia de pago de derechos por parte de la FIFA. Entonces, ahí creo que sí se va a complicar muchísimo. Hay lineamientos establecidos, la FIFA, de acuerdo con mis compañeros de deportes, han tenido ya varios encuentros con ellos, hay un documento y eso es lo que les están entregando a todos. Actualmente, o con quien yo tuve acceso, o más bien contacto, para los estadios fue con los equipos. Entonces, digamos que con Monterrey tuve el contacto, además de que Alejandro Hood, que representa todo lo que tiene que ver con Nuevo León y la FIFA es parte del equipo y trabaja en el estadio, entonces digamos que el acceso pues fue mucho más fácil. En el caso de Guadalajara, pues las Chivas no tiene más que el estadio, ¿no? Y ya tenían sus eventos programados para el fin de semana que yo fui y pues pude entrar nada más como la afición entró ese día al estadio y quien lleva el contacto con la FIFA pues es el gobierno estatal a través del presidente municipal, ¿no? Y ahí digamos que está el contacto, por lo cual es ajeno al equipo. Y en el caso del Azteca, pues es Grupo Yamani, que es el que ahora tiene el control del estadio, donde pues sí, el socio mayoritario es Emilio Azcárraga y Televisa,
y ellos ya permitieron el acceso a algunos medios. Milenio, el grupo, como Milenio, Medio Tiempo, La Afición fueron. Se estuvieron 3 horas grabando ahí, llevaron como 20 personas, entonces pues ya no querían que volviéramos a ir. Entonces, bueno, las imágenes las teníamos, yo no pude estar en ese recorrido, Ya. pero me metí, digamos, como prensa en el partido de Pumas América al principio, cuando todavía estaba vacío, y pude ahí hacer algunos recorridos aprovechando, digamos, la acreditación, ¿no? Y con el contacto del gobierno, pues fue a través nada más de Gaby Cuevas, que como bien dices, pues ha sido la cara, ¿no? La que ha estado dando toda la información, está metida como en toda la planeación y tiene el contacto con la autoridad de la Ciudad de México, pero también con todas las autoridades que tendrán que ver con el Mundial. Y me parece importante, digamos, la parte de seguridad, con el gabinete de seguridad tienen contacto permanente porque su oficina, digamos que es el enlace con la FIFA para la recepción de las elecciones, garantizarles la seguridad en los traslados, la recepción de los mandatarios. Cuando la entrevisté, todavía no sabía que venía el rey de España, ella dijo que venía una princesa, ayer ya se confirma que viene el rey, entonces el presidente de Sudáfrica también va a venir, este tipo de recepciones dependen de la oficina de ella tendría que hacer toda la canalización para que Cancillería atienda, seguridad reciba, logística, traslados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los personajes aportaron en términos de información, porque la tienen, lo suficiente para saber en qué vamos, ¿no? En qué está México y si estamos preparados o no. ¿Cuál de las tres sedes viste más retrasada? Los estadios están, ¿no? Ya están listos, Sí. pero alrededor, la infraestructura, la inversión de las ciudades, ¿cuál has Bueno, visto sí. que cumple menos sus promesas? A ver, de estadios creo que sí decir que el de Monterrey me pareció el que ya estaba prácticamente listo. Lo que tenían que hacer era tapar los logotipos, tanto del equipo como del patrocinador, que es BBVA, ¿no? El estadio Sí. BBVA. Y me parece que es de lo más sencillo. En el caso de Guadalajara también se veía listo, logos únicamente y los alrededores para llegar al estadio. La verdad es que no hay complicación. Las obras en Guadalajara están en el aeropuerto. Ese es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es donde están las obras, y dice Juan José Frangé, yo la verdad es que lo vi todavía bastante atrasado el trabajo ahí alrededor del aeropuerto en cuanto a obras, pero dice que todo va a estar listo. Es un puente que va a conectar y que hace muy complicada la salida y entrada desde el aeropuerto, sobre todo en horas pico, me explicaba la gente que vive por allá, pero al parecer sí va a estar listo. De los aeropuertos, el mejor es el de Guadalajara. Lo remodelaron ya hace tiempo, la verdad es que lo dejaron muy bien. Es muy amplio, tiene muchas salas, de verdad está de primera lo que yo vi, con muchos espacios, creo que es una de las mejores puertas para la recepción de los visitantes, ¿no? Hasta el momento. En el caso de Monterrey, creo que no le tuvieron que hacer muchos ajustes, pero es un aeropuerto que ya no luce tan nuevo, ¿no? Y por ejemplo, la zona donde está Aeroméxico es pequeño, no hay mucho ni que comer, ni que comprar, ni nada, a comparación con Guadalajara, donde hay más variedad, ¿no? En la terminal. Entiendo que la terminal de Viva Aerobús, donde está Volaris y demás, son un poco más amplias en Monterrey, pero aún así no es un aeropuerto nuevo, ¿no? En el caso del de la Ciudad de México, todavía tiene pendientes. Se supone que la última semana de este mes de mayo ya tendrían que tenerlo listo. Todavía no sé si solamente sea para que se vea bonito, no sé qué tanto se metieron. Yo estuve hace un año y cachito cuando empezaban los trabajos y sí era impresionante todo lo que tenían que hacer por el descuido que tuvo, ¿no? El aeropuerto con los proyectos que se pensaban en sexenios anteriores, y entonces pues se le descuidó el sexenio anterior y al final pues sí le tuvieron que hacer todo. Entonces creo que va a quedar bien en términos visuales. Veremos en cuánto tiempo hay que volver a meterle mano, ¿no? al aeropuerto. Entonces ahorita sí es de lo peor que hay, porque uno llega, todo está en obra, pero al parecer va a quedar bien. Y de ciudad, pues me parece que la Ciudad de México, pues, el caos de siempre, ¿no? Solamente de obras alrededor, pues este puente peatonal que hace falta, que conecta al estadio, creo que ya debería estar estos días, porque estaban ya en los últimos detalles cuando hicimos el recorrido y ahí se ven en las imágenes, ¿no? Entonces, y Monterrey con este caos que genera el metro, porque sí atraviesa toda la ciudad. Entonces, aunque quites a los trabajadores y quites las vallas estas de naranjas, de plástico naranja,
pues ahí va a estar la obra, ¿no? A medias. Eso es lo O que sea, el tráfico visualmente que no no, va a ser. claro, el tráfico que no van a tener de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo van a tener, entre comillas, el problema por sus construcciones a punto de, bueno, el Monterrey que no está terminada y la de Sí, Guadalajara, si se acaba, sí, tendría que acabarse. Es la promesa, ¿no? Porque sí está justo cuando llegas. O sea, si llegas a Guadalajara y lo primero que ves es obra. a pesar Todo de el que el resto no. aeropuerto está flamante, ¿no? Sí, el aeropuerto muy bien, pero ya, digamos, sales del terreno del aeropuerto y si todo está en obra. Yo la verdad es que tampoco vi una obra ya en los últimos detalles, pero ellos dicen que sí va a estar. Ahora, tú que tienes mucho trabajo siempre, pues, brindando noticias de lo que hacen en Estados Unidos, la Casa Blanca. ¿Cómo ves lo que está haciendo Estados Unidos en términos de su imagen a través del Mundial y Canadá versus México? Porque en México tenemos este Mundial de 13 partidos compartido, es un poco más del 10% de los partidos y se está tomando pues muy en serio el asunto, ¿no? Entre comillas, muy en serio. A diferencia de lo que vemos de Canadá y Estados Unidos, que es algo más, entre comillas, normal, la preparación para el Mundial. Sí, a ver, yo creo que Estados Unidos ha de tener la atención puesta en términos de seguridad, por lo tanto no es algo que se vea mucho, sobre todo para los partidos que la final de New Jersey, ¿no? Yo creo que ahí también está puesto el ojo, la atención, ¿no? Partidos como en los que vaya a estar Irán en Los Ángeles. No son los mejores anfitriones, es lo que hemos visto en cuanto a las medidas, ¿no? Que han Las anunciado, visas. ¿no? Visas, pues sí, han quitado muchas. No parece que tengan como la necesidad de vengan a visitarnos, aunque eso en términos del gobierno federal, aunque las ciudades sede y sobre todo donde están los demócratas, pues sí quieren tener como este sello, ¿no? De que son una buena ciudad, como que quedarse como una buena sede mundialista. Yo platiqué ya creo que ya salieron, pero eran el gobernador y su esposa salientes de New Jersey, y ellos están muy entusiasmados con ser sede. Ella era parte del comité organizador y entonces pues lo que querían era como decir que las puertas estaban abiertas, pero no se podían comprometer y justo reconocían que pues las redadas y todo esto no está beneficiando, ¿no? A tener una buena imagen y si hay temor. Sobre todo pues no hay mucha afición latina que va a tener temor de ir a los estadios. Los estadios, por ejemplo, en el Super Bowl, entre las agrupaciones que custodian los estadios está ICE, ¿no? Como parte de custodia del perímetro, del primer cuadro de los estadios, ¿no? Entonces, imaginen después de ver las redadas de ICE e ir a uno de estos estadios donde haya agentes, pues ciertamente genera temor, ¿no? Entonces, por eso creo que Estados Unidos no genera tanto interés, pero pues harán su esfuerzo. Estas sedes, sobre todo las demócratas que quieren como mostrarse abiertos al mundo. Y supuestamente hay un compromiso del gobierno federal y de la autoridad migratoria de no hacer redadas en esos días, ¿no? Ojalá que se cumpla. Y en el caso de Canadá, pues es que tampoco el fútbol es tan popular por allá, pero creo que los tres, pero digamos en términos de cómo están invitando al mundo, pues ya hicieron algunas propuestas para el tema de sus propias inauguraciones, que son sus primeros partidos, aunque la inauguración es en el Azteca, los primeros partidos que hay en los dos países, pues van a tener este show de inicio, ¿no? Antes del partido, están anunciando a sus mejores figuras musicales, entonces creo que en eso, pues se están metiendo un poco en el ambiente, ¿no? Aunque es un mundial que hasta la fecha no se ve que ya esté como el ambiente en las calles. Se vivió en el repechaje acá en Guadalajara y en Monterrey, pero ya se les olvidó un poco. Guadalajara es el que apenas empieza como a verse calles, paradas, están un poco ya vistiéndose y pues es una sede, como ellos dicen, mexicana, el mariachi, etcétera. En Monterrey la verdad es que no vi mucho interés en el, Ah, sí, en el mira. mundial. Sí, A pesar de que son tan buenos consumidores, ¿no? Allá en Monterrey. Oye, sí. Alejandro, en su caso, Milenio, ¿qué va a poder hacer con los derechos de... Digo, no, ya sabemos que no tienen los derechos para transmitir los partidos, pero en términos de noticias, en la parte digital o en la parte, ustedes en la tele, ¿qué van a poder mostrar a las Sí, audiencias?
A ver, de mis compañeros de deportes, toda la planeación la encabeza mediotiempo.com. Desde ahí, digamos que por ser, digamos, el portal del fútbol, pues tendrá la mayor atención. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Adelante, adelante. Si quieren ir pensando preguntas y comentarios, ahorita todavía tendremos 15 minutos antes de que se tenga que ir Alejandro a su junta editorial. A ver, te decía entonces, estamos planeando todo desde medio tiempo. Ellos tienen, digamos, muy claro el minuto a minuto, todo eso lo pueden difundir sin mayor problema. La afición también, que es la parte deportiva de Milenio, con las secciones que tenemos en televisión, aunque ya todo está como brandeado, lo que tiene que ver con el Mundial está brandeado, tiene una identidad, con los colores de medio tiempo. Eso fue la decisión que se tomó por acá, como para unificar o que todo se vea uniforme. Hay personas que están acreditadas, van a poder estar mandando su información desde los estadios, pero donde hay duda es esto de si vas a poder hacer un enlace afuera del estadio como sí se hizo en Qatar, ¿no? O sea, yo hice enlaces desde aquí, me enlazaba con Minelli, que es nuestra reportera y que ha cubierto bueno, actualmente dirige la afición acá, pero ha cubierto a la selección toda su vida. Entonces, ese es el tema, ¿no? Si vas a poder ver en pantalla los enlaces al exterior del estadio. Al interior está prohibido y no se puede ver nada de la FIFA ni ni de los jugadores. Y el tema de las jugadas y demás, como han sorteado el tema de los derechos, es con fotografías, que de hecho lo hace mucho CNN. CNN, sus secciones de deportes son pura foto, ¿no? ¿Así va a ser en su caso también? ¿Fotografías? Seguramente sí, porque los derechos, a menos que te los ceda Televisa o TV Azteca, pero no sé qué pueda decir la FIFA al respecto. Entonces, ese detalle de las jugadas, en particular de la selección, que son las que más podrían importar. No sé cómo esté la negociación, porque actualmente, por ejemplo, los derechos de la Liga MX sí los tienen TV Azteca y Televisa y se retransmiten. O sea, no estamos pasando el partido completo, pero si hablas de un gol, ¿no? O del festejo, sí se está reproduciendo con el crédito, ¿no? Pero ese es un acuerdo que ya hay con ellos. En el tema del Mundial, sí, pues todos quieren recuperar las inversiones que hicieron, si pagaron derechos, y la FIFA quiere sacar más lana cuando nota que alguien está haciendo un mal uso de la imagen, ¿no? De la acreditación o de los derechos que tiene. ¿Y Pero un poco es así la planeación. tú vas a transmitir desde las sedes? ¿Vas a tener chance de hacer coberturas en el noticiero de la noche? Sí, esa era la idea, un poco ir a los partidos donde esté México, o sea, por lo menos en los de la Ciudad de México y Guadalajara, para ver sobre todo la parte de la gente, ¿no? La afición, etcétera, los visitantes. Esa es la idea, veremos si se logra. El tema es si transmites un noticiario desde allá, pero no se ve el estadio, y entonces, ¿no? El FanFest, tal vez, el FanFest. Sí. O también habrá restricción, yo creo, ¿verdad? No sé porque esos, aunque son digamos, la FIFA pone el nombre, al final son convenios entre los gobiernos locales con sus patrocinadores. Ya. Pues muchas gracias, Alejandro. Abrimos el micrófono. Quien quiera comentar, preguntar algo, aprovechemos. Hola, Dudas, adelante. Alejandro. Bien vi el reportaje. Me llama la atención el énfasis que tuvo Monterrey en mostrar la tecnología de su estadio, las cámaras, el internet potencializado, mientras que Guadalajara, que noté más hablando del turismo, de la cultura, de la festividad muy tapatía. Yo viví 4 años en Guadalajara, no hace mucho tiempo. Sí recuerdo el estadio Guadalajara, que está, por supuesto, en despoblado, digámoslo así, lo cual era muy sencillo, era más fácil para la policía controlar a la gente, no así en el Estadio Jalisco, que está en una zona densamente poblada y los clásicos tapatíos era de violencia grave, los clásicos tapatíos en el Estadio Jalisco, más no así en el Akron o que lo conocí como OmniLife. OmniLife, sí. De hecho, aquí encontré este libro, cual ver
tu reportaje y dije, caray, yo tengo un libro donde están los bocetos del El OmniLife, estadio. el estadio cuando Jorge Vergara lo visiona para que sea un estadio mundialista. Eh, donde, por supuesto, y creo que el OmniLife tendrá mejores partidos como el México-Corea, ¿sí? Y también el anhelado Uruguay contra España. España, que se vislumbra va a ser un partidazo. Eso, ¿qué, ¿cómo crees que responderá la gente en el sentido también lo que yo no me imagino a Monterrey sin cerveza, por ejemplo, la cerveza está altamente impregnada en la cultura norteña, sobre todo cervezas light, ligeras, Las eh, Cheves. sí, la birra que creo le Ujú. llaman por allá en Monterrey, este aspecto de cuál tendrá un mejor ambiente pensando en pues Monterrey y Guadalajara en cuanto a aficionados. Sí, yo creo que Guadalajara, por lo que pintan, digamos, en esta fiesta que quieren armar en la zona del centro, ¿no? Eh, frente al degollado, y no solamente cerveza, sino tequila, nos dicen que va a haber, entonces sí quieren hacer una gran fiesta mexicana ahí, ¿no? Entonces creo que en términos de fiesta mexicana sí la va a tener Guadalajara, tomando en cuenta que no haya ningún problema de seguridad. Pero hay eventos en los que hemos estado, está la Feria Internacional del Libro, donde hay mucha fiesta y no hay problemas de seguridad, entonces pues creo que son una sede en la que sí pueden albergar buenos momentos de fiesta. Y además me explicaban alrededor del estadio, pues también van a estar dando bebidas, va a haber música, etcétera, ¿no? Entonces, por el plan que tienen, parece que sí quieren ser una sede fiestera, ¿no? O sea, sí quieren presumir la pachanga mexicana, y que ese sea el sello. Y en Monterrey, pues sí, como dices, consumen mucha cerveza y ellos no prohibieron la cerveza, la van a dar tanto en el Fan Fest como en el estadio, etcétera. Entonces, pues, y con el calor que además hace por allá en esta época, me parece que también va a ser como un factor de celebración. Y los dos ya nos mostraron un poco de esto con el repechaje y es parte de lo que ellos presumen, como de partidos que a lo mejor no se veían tan interesantes, pues en los previos y en los posteriores ya con los festejos, pues se mostraron como sedes mundialistas, como sedes futboleras y recibieron muy bien a la gente que los visitó y los visitantes estuvieron la verdad es que muy contentos y en la fiesta, a los dos los vimos, ¿no? A los triunfadores del Congo en Guadalajara y a los de Irak en Monterrey. Un poco eso es lo que ellos buscan generar y creo que sí lo van a lograr. Adelante, Cristian. Gracias. Creo que para todos ha causado más expectativa el álbum Panini que el mismísimo Mundial. La verdad, creo que todo el mundo estamos más emocionados por juntar nuestras estampas con nuestros hijos o nuestros sobrinos que otra cosa. Yo vi Monterrey muy triste, acabo de ir, les comentaba la sesión pasada, sobre Ujú. todo porque tuvimos oportunidad de estar en Uber porque fue la recomendación, ¿no? En taxi de aplicación. Y la verdad los sentí tristes como aficionados y yo también particularmente porque se nos va a complicar un tanto asistir a un juego de fútbol. ¿No? Y luego que los mismos medios y la FIFA nos cuarten el hecho de que no puedas ver un partido de fútbol porque X medio o lo que sea no tiene los derechos, yo creo que eso es lo que está pagando esta gran fiesta que estuvimos esperando todos los que somos futboleros, ¿no? Totalmente, como dices, Monterrey está, la verdad es que bastante apagado y además, bueno, son futboleros con Rayados y con Tigres, pero son más beisboleros, ¿no? O el americano tiene esta cercanía con Estados Unidos. Justo uno de los conductores de Uber que nos llevó, pues ni le interesaba mucho el mundial, pensaba más en el juego de béis que había ese fin de semana. Entonces, creo que en términos de afición, ¿no? Están como más prendidos en Ciudad de México y en Guadalajara que en Monterrey, pero sí, no había muchos, ni siquiera anuncios espectaculares, etcétera. Por ejemplo, acá en Ciudad de México, y es parte de lo que vimos al ir camino al Azteca, todos los espectaculares
camino al Azteca por el periférico ya tienen que ver con el Mundial, ya sea de las marcas o los jugadores que anuncian en cierta marca o una cosa de la FIFA, etcétera, pero ya es una ciudad que pinta para una ciudad mundialista. En el caso de Guadalajara nos decían que se tardaron en ponerlo que porque no querían que se viera viejo. Yo creo que sí se les hizo tarde para vestir la ciudad de cuestiones de mundialistas, pero ya se ven algunas paradas, sobre todo en Zapopan, donde está el estadio, que se ve la ciudad más mundialista, etcétera, o la ciudad más futbolera, y varios frases ahí que le van poniendo y que ya se ve la copa de la FIFA, ya se ve la pelota, etcétera. Y acá en perdón, y en Monterrey no lo vimos, ¿no? Creo que eso es parte de lo que todavía le falta a la ciudad como sede, Interesante. y tampoco están tan animados por los partidos que van a tener, porque la verdad es que no se ven muy atractivos que digamos, a menos que en el partido que tienen, creo que es de 16avos, logre haber dos selecciones ahí interesantes. Sebastián y luego César, para cerrar. Sí, que hubo, bueno, Hola. más que nada son dos preguntas. Una, ¿cómo crees tú, que has estado en contacto con muchos colegas de todos los países, cómo crees tú que salen Guadalajara y Monterrey tras el repechaje, al menos en imagen y al menos en pasión del fútbol? Y la segunda, a ver si se me está ocurriendo porque lo tenía precisamente en la mente. Mm, deja ver. ¿Cuál crees tú? O sea, yo sé que te estás enfocando mucho a México, pero ¿cuál crees tú que de ciudades de Estados Unidos y de Canadá es la que está yendo con menos pasión el mundial? No sé de Estados Unidos y de Canadá. Te podría decir cuál es la que sí lo va a vivir y estoy convencido porque hay muchísimos mexicanos y va a ser Los Ángeles. O sea, yo creo que Los Ángeles nos va a competir bastante si es que no hay redadas ni nada, pero bueno, está la garantía de que es una ciudad demócrata, que es un estado demócrata, que le compiten ahí a Trump en términos de narrativa política, ideológica, etcétera, y pues es la ciudad donde más mexicanos viven. Aunque no esté programado que México vaya a jugar ahí, creo que va a traer buen ambiente, ¿no? Depende, por supuesto, de los partidos, pero no sé en cuál no vaya a tener como este efecto. Pero acá de lo que vi de México, pues creo que sí, quedaron bien, ¿no? Tanto Guadalajara como Monterrey en el repechaje, no solamente lo que vimos acá, sino también desde el exterior. Sí sorprendió ver a los iraquíes tan contentos y a los de la República del Congo en Guadalajara, entonces me parece que hicieron un buen papel, ¿no? Con muchas cosas que mejorar. Quedó peor parada la Ciudad de México cuando se reinauguró el Estadio Azteca, por el relajo que hubo para entrar, la gente que se quedó afuera cuando ya había empezado, el estadio que estaba todavía sin quedar listo, ¿no? Sin terminar, y el relajo que fue, de verdad, muy mala la planeación de la autoridad, que se mejoró ya, y lo vi, para el partido de Pumas América, ¿no? De América Pumas, ya lo mejoraron, ya el acceso es más ágil, ya el dispositivo de movilidad funcionó. Perfecto. César. Sí, gracias. Precisamente, Alejandro, en cuanto a lo que comenta de la reinauguración del Azteca o el Banorte, bueno, yo creo que pasarán los años, todos diremos Azteca. Parecía que la improvisación era lo que imperaba, y me tocó estar en ese partido y parecía que todo estaba configurado para dificultar el acceso, e incluso afortunadamente no hubo algún otro tipo de evento desagradable, más allá de lo que sucedió la lamentable función accionado que se lanzó, pero pareciera ser que la improvisación es lo que ha venido marcando, ¿no? Lo comentaba respecto a los aeropuertos. Hoy el aeropuerto de la Ciudad de México, en su momento Guadalajara y las obras que estaban para comunicarse, Monterrey y las obras inconclusas, pareciera ser que nos dijeron hace 6 meses va a haber mundial y a ver qué pueden hacer, ¿no? Independientemente de los partidos que gobiernen en estas tres entidades. Pero sí es preocupante. Y repito, también coincido que ese ánimo, ese ambiente mundialista como que no acaba de permear, no sé, en parte considero también lo que sucedió en Guadalajara, el tema vinculado con la delincuencia organizada, etcétera, y que pareciera que depende de un hilo esa estabilidad, tanto social como económica y sobre todo de seguridad. Gracias.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí están los temas como bien señalas y creo que estamos actuando, se actuó con prisas en tener las sedes listas o la cara de las sedes listas. Creo que el aeropuerto de Guadalajara no es un proyecto por el Mundial, sino que ya era una ampliación prevista. Creo que esa debe ser la enseñanza, ¿no? El aprendizaje. Tengamos ciudades bien hechas, ¿no? Con mantenimiento, con buena cara, porque en cualquier momento nos llega un desafío de estos y qué mejor que estar prácticamente listos. Y, por ejemplo, los estadios nuevos. Tener estadios nuevos como el de Monterrey o el de Guadalajara, pues evitan grandes obras e inversiones que yo no sé cómo lo van a recuperar, que lo que está ocurriendo con el Azteca, ¿no? Si los estás renovando, si los estás remodelando, si tienes esto constantemente, pues previenes estar con las prisas de la entrega, ¿no? De muy a la mexicana, hacer todo al último. Entonces, bueno, pues por eso es que habrá obras como la de Monterrey del Metro que no estará, aeropuertos como el de la Ciudad de México que pues hasta ahorita no está, dicen que va a estar, esperemos. En fin, ¿no? Y el ambiente, pues sí, en medio de tanto caos, el ambiente mundialista está a un lado, además de que no tenemos una selección que realmente nos esté motivando. Ya los veremos en acción, Exactamente. pero bueno, ahí Un está el tema. jugador que sea emblema, así como en otros mundiales, no. Pues Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos en tiempo de terminar para que vayas a tu junta. Muchas gracias por haber compartido tus reflexiones, tu experiencia. A ustedes. Estaremos pendientes ahí de tu noticiario en las noches para ver qué nos va reportando. Y pues buena suerte si vas a las sedes en los días que juegue México. Ojalá te toque un buen punto para que transmitas. Ahí estaremos siguiéndote. Gracias, abrazo como siempre. Muchas gracias. Buenas Que tardes a estén muy bien, todos. qué gusto. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar el día de hoy nuestro seminario, este noveno seminario, novena sesión de nuestro seminario. Nos veríamos el siguiente martes. Tenemos planeadas exactamente 14 sesiones, sin embargo es muy probable que tengamos que aumentar algunas, tal vez 3 más, es probable, ya les preguntaré a cada uno. Pero bueno, vamos a cerrar el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos dentro de una semana. Claro que sí, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Buena tarde a todos. Hasta luego. Chao.